Saludos amados, en el nombre del Señor, Dios les bendiga. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que en la semana pasada estuvimos empezando a trabajar sobre la apologética. Vamos a estar hablando hoy, aparte de la apologética, vamos a estar hablando de las consecuencias cristológicas, teológicas, que tienen las implicaciones que estaremos trabajando hoy para explicar el asunto del el unitarismo y vamos a estar también leyendo la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 23 al 28, que es también una lectura escatológica que tiene que ver directamente también con el tema que estaremos hoy trabajando para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas que quieren saber acerca de la fe cristiana, que quieren conocer más de cerca qué es la ortodoxia de nuestra fe cristiana, de dónde hemos venido y hacia dónde nos dirigimos. En la semana pasada estábamos hablando sobre lo que era la autoridad apostólica y cómo esta era una de las herramientas que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos de la era cristiana, lo que también se le llama la era patrística, y cómo estaba trabajando la iglesia para combatir contra las herejías y por otro lado trabajar también, ayudar a aquellos catequistas que estaban entrando a la fe cristiana para que pudieran entender su fe. Bien, amado, vamos a estar orando y encomendando al Señor nuestras vidas y también encomendando al Señor la palabra que se va a leer, y que como siempre hemos dicho, el Espíritu Santo es parte de lo que yo creo, las premisas que yo traigo a mi estudio bíblico, es decir, que yo creo que las Escrituras son palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ante esta verdad bíblica, pues quiero ser bíblico en lo que enseño. Y cuando usamos la expresión teológica, es decir, cómo se está interpretando el texto, también me gusta explicar cuál es la premisa que estoy usando para interpretar el texto bíblico. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento para poder entender mejor el texto bíblico, conocer mejor nuestra fe, para poder también a la misma vez, cuando vamos a rendirle adoración al Señor, conocer cuál es la liturgia cristiana, nuestra adoración, a quién va dirigida cuando adoramos al Señor en el templo y si realmente lo estamos adorando. Así que oramos. Señor, te encomendamos este programa en tus manos, te suplicamos que nos des sabiduría, entendimiento, no solamente a mí, sino también a aquellos que nos ven. Permite que puedan entender la palabra y que aquellas cosas que todavía se les hace difícil entender, tú le ayudes a abrirle el entendimiento para que poco a poco puedan entender la verdad de la palabra del Señor. Dirígenos y acompáñanos en todo este trabajo que tenemos, Señor, de enseñanza de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Estaremos leyendo allí de la Reina Valera, en 1 de Corintios capítulo 15, versos 23 al 28, donde la palabra del Señor lee así: como sigue a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, está hablando a Él, que le fueron sujetas a Cristo, claramente exceptúa a aquel a que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Gracias, Señor, por tu santa palabra, y vamos a estar dando un breve resumen que estuvimos hablando tanto la semana pasada como antes de esa, la antepasada, y estábamos hablando especialmente de las 4 herramientas que está usando la iglesia
para combatir las herejías, y estamos hablando sobre lo primero que era la autoridad apostólica. Esto que se está enseñando es lo que los apóstoles enseñaron. Dentro de esa verdad, la continuación apostólica, es decir, que los hijos de los apóstoles, los que habían estado con ellos aprendiendo de la palabra del Señor y que ahora son los obispos de las iglesias, aun cuando aquellas iglesias que no habían sido levantadas, formadas por los apóstoles, si estas iglesias, los obispos, aunque no eran hijos de los apóstoles, estaban siguiendo la enseñanza apostólica, y habíamos hablado que por referencia estas iglesias también eran ortodoxas, es decir, de sana doctrina. Habíamos hablado que aparte de lo que se hablaba la autoridad apostólica, habíamos hablado también de lo que era la regla de fe y también los credos de la iglesia. Eran exactamente las cuatro herramientas que se estaba usando y que la iglesia estaba usando, y el canon del Nuevo Testamento, es decir, cuáles eran los libros autorizados o inspirados por el Espíritu Santo, los cuales la iglesia desde el tiempo que vivían los apóstoles hasta el tiempo que murió el último apóstol, estos libros que, como habíamos dicho anteriormente, estaban circulando otros muchísimos libros que no eran autoridad apostólica. Es decir, alguien le ponía el nombre de Pedro, a otro le ponía el nombre de Pablo, y así sucesivamente seguían poniéndole nombre a evangelios, a libros apocalípticos, y de esta manera la iglesia pasó por el sedazo si los libros inspirados por el Espíritu Santo, que luego se convierten en el canon del Nuevo Testamento. Así que la autoridad apostólica, el canon del Nuevo Testamento, la regla de fe y el canon eran exactamente las cuatro herramientas. Cuando estamos hablando del canon del Nuevo Testamento, porque ya el canon del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, ya la iglesia lo estaba usando comúnmente. Así que en cuanto a estas verdades que estamos tocando en el día de hoy, la regla de fe, el canon, la autoridad apostólica, eran exactamente estas herramientas que la iglesia estaba usando para hablar o para luchar, por así decirlo, contra las herejías, y por otro lado, para ayudar a los catequistas o recién convertidos a que pudieran estar claros en su fe. Y dicho sea de paso, los estudios que se le daban a los catequistas pasaban a veces más de 1, 2, 3 años de estudio de recién convertido antes de que este convertido fuese a las aguas, es decir, a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que luego, una vez bautizado, el mismo día participaban con la iglesia de lo que era la Santa Cena, la Eucaristía o la Santa Cena, como bien claramente hoy se entiende. Entonces, en la semana pasada estábamos hablando de algunos versículos del libro del Evangelio según San Juan. Y en estos versículos que estábamos tocando, nos habíamos quedado en el capítulo 14 del libro de San Juan, verso 16. Pero hoy quiero volver a tocar ese texto bíblico junto con también otros textos, como los que vamos a ver en el capítulo 4 del libro de San Juan, que también nos van a ayudar en este panorama que estamos tocando hoy. Recuérdense que estamos tocando el tema de los monarquianos, modalistas, que también se le llaman sabielistas, que por otro lado también se le llaman patripacionismo. Y patripacionismo no es otra cosa que el sufrimiento que el Padre sufre en la cruz, porque para los unitarios, Jesús solo, que también son de las otras maneras que también se les llama, pues el Padre, como el Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, pues en la cruz no solamente sufrió Jesús, sino que sufrió el Padre, porque ellos son una sola persona, que como hemos hablado y hemos estado explicando, ellos explican esto como se explica en el teatro griego,
donde el icono de las artes son las máscaras, en este caso dos máscaras, una triste y una alegre. El autor entra al escenario con la cara triste y sale del escenario, nuevamente vuelve y entra al escenario ahora con un rostro alegre, pero era una sola persona con diferentes máscaras. Esta es la manera de los unitarios, Jesús solos, los patropasionistas, quienes interpretan las Sagradas Escrituras a Jesús desde el punto de vista que no hay tal cosa como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el mismo persona es Padre, que entra en el escenario en el Antiguo Testamento, luego sale del escenario y entra en la persona del Hijo, y cuando Jesús sale de la historia, entra ahora como Espíritu Santo, pero que no hay tres divinas personas, sino una sola persona. Esta es la manera como los unitarios, los Jesús solos, Jesus only, ellos explican lo que es la persona de Jesús. Y como estamos tocando el tema de Jesús, estamos tocando lo que entendemos nosotros, la ortodoxia, como herejías dentro de la fe cristiana. Entonces, en la semana pasada estábamos tocando ese capítulo 14, verso 16, donde Jesús dice que Él está en el momento ya de que al otro día iba a ser crucificado, y ese último día que está allí, estamos usando de hecho la tradición católica de que Jesús el Jueves Santo y luego el viernes es crucificado. Estamos tocando esa tradición, ¿verdad? Porque pueden haber otras, y de hecho hay otras, pero no las quiero tocar aquí, porque esto trae a veces mucha confusión dentro del pueblo del Señor, y prefiero no hablarlo. Entonces, me voy a abstener a no hablar de eso. Pero vamos a hablar dentro de la tradición. Jesús está el jueves, estamos hablando capítulos 14, 15, 16 y 17 del libro de San Juan, en la noche donde está en el aposento alto y donde está dando esta enseñanza sobre su partida, su muerte y luego su resurrección, su presencia nuevamente entre los discípulos y su ascensión al Padre. Y entonces, dentro de estos capítulos, el capítulo 14, verso 16, Jesús está hablando de que Él se va y nos va a enviar al otro, al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es importante que nosotros miremos, como hemos hablado y hablamos la semana pasada, sobre lo que es la gramática del texto bíblico, cómo está escrita la semántica, es decir, la oración del texto bíblico, porque nos trae mucha confusión cuando uno trata de imponerle al texto bíblico, esto se llama teología, hacer teología, imponerle al texto bíblico el asunto de que hay una sola persona en la divinidad, en el ser de Dios. Hay una sola persona llamada Jesús nada más, pero que esa persona es Padre y a la misma vez también es Hijo. Por los problemas gramaticales nada más que nos trae, y de semántica, de cómo está estructurada la oración, nos trae grandes problemas a la hora de leer el texto cuando uno cree en esta herejía de lo que es el unitarismo, la unidad de Dios dentro del monarquianismo modalista. Y entonces, fíjese que el texto nos dice, y yo rogaré al Padre. Si Jesús no tiene Padre, Jesús o nos está mintiendo, por un lado, porque Él dice en el verso 14, y yo rogaré al Padre, Padre que no tiene, porque Él es el mismo Padre. Entonces, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, yo soy vuestro consolador, he sido vuestro consolador, vuestra ayuda, vuestro defensor en este momento que hemos estado estos 3 años y medio con los discípulos, pero ahora me voy, y está hablando de una partida del Señor, que va a comenzar de hecho su partida al otro día en la crucifixión, va a ser enterrado, sepultado, el tercer día va a resucitar, y luego de esa resurrección va a estar con sus discípulos 40 días más, y luego va a ascender lo que se llama la ascensión, y va a subir al Padre y va a estar con el Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que nos está hablando Primera de Corintios, donde leímos en nuestros textos temas, leímos allí que Él iba a estar sentado a la diestra del Padre, porque no hay Padre, pero bueno, según los unitarios no hay Padre, pero va a estar sentado a la diestra del Padre, y que va a esperar
el momento de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para que luego, después de su venida, su aparición, su manifestación, Él le entregue el reino a Dios Padre. Entonces, como ya la estructura de la oración se la estoy dando, ya ustedes, si son despiertos de lo que yo estoy hablando, ya el texto mismo le está contradiciendo lo que es ser el unitarismo, lo Jesús solo. Y entonces, fíjese que Jesús va a rogar al Padre, que no tiene ningún Padre, porque Él es el mismo. Y me creo que esto hay que interpretarlo de dos maneras. Es mi entender. Bueno, de tres maneras. Una, que Jesús está hablando la verdad, que Él iba a rogar al Padre y que el Padre, para que el Padre le enviara al otro Consolador. Yo he sido su Consolador y el Espíritu Santo que vendrá va a ser el Consolador. Va a estar con ustedes luego de mi partida. Eso es la verdad que yo acepto, porque yo soy trinitario. Eso es lo que yo creo, eso es lo que la Biblia dice allí. Eso es lo que la semántica del texto dice y también lo que dice la gramática del texto. Ahora bien, si Jesús no está diciendo la verdad, entonces Jesús está diciendo una mentira. Entonces, esa sería la segunda posición de lo que yo entiendo, lo que el texto me está diciendo a mí. Porque si Jesús dice, yo rogaré al Padre para que Él envíe otro Consolador, Jesús va a orar, va a rogarle a uno que no existe, que Él mismo, Él se está rogando a sí mismo, ¿no? Para que envíe a otro, y ese otro que va a venir es el mismo. Entonces, si esa segunda posición, interpretación bíblica, que es mentira, tampoco es parte de la interpretación bíblica, la tercera sería que Jesús tenía un problema psicológico, según el DSM-5, sobre lo que se llama el trastorno de personalidad múltiple. Entonces Jesús tenía un problema grave de trastorno de personalidad múltiple, en donde al momento Él se creía Padre, también se cree Hijo y también se cree el Espíritu Santo. Él tiene tres personalidades. Es el gran problema que tenemos nosotros al aceptar, al nosotros llegar a la misma interpretación unitaria de lo Jesús solo sobre estos textos de la Biblia, que más bien traen confusión que aclaración bíblica. Entonces, el texto nos está diciendo también que Jesús nos dice allí en el capítulo 14 que les conviene que Él se vaya, porque si Él no se va, el Consolador, el Espíritu Santo, no podía venir. Entonces, cuando nosotros vemos las funciones, las tareas que están asignadas al Espíritu Santo en lo que se llama el plan de redención y lo que se llama dentro de la Trinidad económica, es decir, cómo Dios está trabajando el plan de redención, el plan de la economía de Dios, cómo Él está trabajando en estas tres divinas personas que se están manifestando absolutamente dentro de esta verdad. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de estas tres divinas personas, porque cuando hablamos de ella, estamos hablando de lo que se llama la Trinidad económica. Cómo estas tres divinas personas están trabajando dentro del plan de redención para redimir la raza humana, y no solamente la raza humana, el propio cosmos, que también va a ser regenerado, como dice la Sagrada Escritura, que llegará el tiempo en que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva según su verdad. Ahí en el libro de Romanos está explicado, y está explicado en el Antiguo Testamento desde el libro de Isaías en adelante, donde la Biblia comienza a hablarnos de que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, dentro de esta verdad bíblica vamos a estar mirando nosotros cómo está trabajando estas tres divinas personas, que los unitarios le llaman que es una sola persona, pero que según la semántica, es decir, según la gramática que nosotros leemos y cómo está estructurada la oración, es imposible creer en la unidad monárquica modalista, y hay que creer en la Trinidad divina, como bien es explícita en la fe cristiana y como es parte de lo que es la ortodoxia de la fe cristiana desde el principio de los apóstoles hasta nuestros días. Y entonces, hablando sobre ello,
quería también esos versículos donde Jesús habla que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, quiero comparar ese texto y voy a hacer una mezcolanza entre ambos para que miremos cómo estos textos se están entendiendo dentro de la verdad bíblica. Y estoy allí en el libro de San Juan, en el capítulo 4, verso 24, verso 24 al 26. Y el texto dice, y está hablando esto Jesús con la samaritana. Hay el diálogo que ya comúnmente todos los cristianos conocemos, que Jesús está hablando con esta mujer, que comienzan a hablar, Jesús comienza a hablar del agua, del pozo para que le dé agua, para abrir una comunicación con ella, y se entrelaza la comunicación y llegan hasta los problemas que habían sociales, políticos y culturales en ambos pueblos, y cómo Jesús rompe con aquella división que había, enseñándole que Él era el que ella decía que estaban esperando, y que ellos estaban esperando que ese Mesías le explicara a ellos, los samaritanos, cuál era la verdad bíblica. Y Jesús le está diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí hay dos cosas que tenemos que mirar. Primero, que cuando se está hablando el texto allí bíblico, Jesús está diciendo que Dios es espíritu. Es decir, que cuando comienzan a hablar, o la samaritana trae el problema de que ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar, y nosotros creemos que es en Gerizim, en el monte de Gerizim, y usted dice que es Jerusalén. Jesús le dice que por un lado ellos no sabían lo que estaban adorando porque tenían una mezcolanza, eran sincretistas, estaban mezclando la religión verdadera del Dios verdadero, del Yahvé del Antiguo Testamento, y la estaban mezclando también con otros dioses. Por un lado Jesús le dice que ellos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que le adoramos porque la salvación, dice Jesús, viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Entonces, Jesús está allí en carne, es decir, encarnado, el verbo encarnado. Y aquí está ahora Jesús hablando de Dios Padre como espíritu. Eso es la verdad que encontramos nosotros desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta todo el Nuevo Testamento, que Dios es espíritu. Dios es un espíritu todopoderoso, es un espíritu santo, es un espíritu omnisciente, omnisapiente, omníglota, es decir, que Él lo sabe todo, Él habla todos los idiomas, que Dios es todopoderoso, que Dios es un espíritu que es santo. Es decir, que cuando nosotros miramos a Dios desde el Antiguo Testamento, nosotros estamos hablando que Dios está en espíritu, vive en espíritu. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se llegó a la conclusión de que a Dios nadie podía ver. Esta es también la realidad que le pasa a Moisés cuando él quiere ver en Dios su rostro, y él le dice que no puede haber un hombre que vea su rostro y viva. Así que por un lado es espíritu, por otro lado Dios usa maneras humanas para revelarse, es decir, la mano de Dios, los ojos de Yahvé que atalayan toda la tierra, le dolió a Yahvé en su corazón. Es decir, que vamos a ver al Señor usando formas humanas, antrópicas, para revelarse al ser humano, para que el ser humano pueda tener algún acercamiento, alguna relación. Entonces, por un lado, quiero entrar en otro tema, en otro ámbito de este tema, y es que Dios es espíritu, como habíamos dicho, como nos dice el texto ahí en el capítulo 4, que Dios es espíritu.
Pero cuando estamos mirando a Dios, Dios es un espíritu eterno. Dios es un espíritu trascendental. Dios es espíritu infinito. Entonces, cuando nosotros hablamos de la trascendencia del espíritu, es decir, de Dios como espíritu, Dios trascendente, Dios infinito, Dios eterno, estamos hablando de que el ser humano, y aquí tiene que ver tanto con la creación, tiene que ver con toda la fe cristiana, es decir, que cuando nosotros estamos hablando de Dios como trascendental, infinito y eterno, estamos hablando de trascendencia, y cuando hablamos de trascendencia estamos hablando de que Dios es inconocible. Dios no se puede revelar, Dios no se puede manifestar, Dios no puede estar con nosotros por ser trascendental, por ser infinito, por ser eterno. Esta es la enseñanza que nos trae a nosotros el Antiguo Testamento. Pero cómo la divinidad, cómo Dios ahora va a revelarse al ser humano, siendo Él infinito, eterno y trascendente, Él lo va a hacer en persona. Es decir, Dios va a tomar lo que se llama personalidad, porque ningún ser humano se puede relacionar, puede hablar, puede abrazar, puede dialogar, puede intimar con infinitud. Nadie puede dialogar, nadie puede intimar con infinitud, con eternidad, con trascendencia. Entonces, Dios se tiene que revelar en el Antiguo Testamento en persona, para que se pueda hablar con Él, para que ahora la Biblia nos diga que Yahvé habló con Abraham, que Yahvé habló con Moisés, que Dios se les reveló a ellos. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando ahora de inmanencia, estamos hablando ahora de persona, de alguien que puede comunicarse, relacionarse, que puede crear los cielos y la tierra y que puede crear al ser humano conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Estamos hablando de lo que se llama entonces persona. Entonces, Dios es una esencia infinita, espíritu eterno, trascendental, y a la misma vez para revelarse y para crear la humanidad conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios entonces tiene que tomar lo que se llama personalidad. Y eso es lo que vamos a encontrar dentro del Antiguo Testamento, en que Dios entra en relación, entra en el tabernáculo, en relación con el ser humano, entra en relación con Abraham, entra en relación con Noé, entra en relación con los patriarcas, entra en relación con David, entra con los profetas en revelación. Dios le revela su mano. La mano de Jehová vino sobre mí, la mano de Yahvé me llevó en espíritu a tal lado. Todo esto está hablando de persona, que Dios siendo espíritu, para que Él pueda darse a conocer, a revelarse y a relacionarse con el ser humano y a crearlo conforme a su imagen y semejanza, Dios tiene que bajarse, Él tiene que condescender de ese espíritu infinito, eterno, en esencia de su ser. Él tiene entonces que bajarse, condescender a persona para relacionarse con nosotros. Y ese es el Dios del Antiguo Testamento, del cual nosotros que creemos en la Trinidad, separamos a lo que es el Padre del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, que lo vamos a separar de Jesús, porque no son lo mismo. Aunque, vuelvo a repetir, allí Jesús está haciendo claro que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando tomamos ese versículo que ya hemos estado leyendo en el capítulo 4, versos 24, 25 y 26 del libro de Juan, cuando lo vamos a comparar ahora con el libro de San Juan, capítulo 14, verso 16, que Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando por un lado, de la rogativa de Jesús al Padre, al cual Él no tiene según los unitarios, y que el Consolador, el Espíritu Santo, vendría luego a la tierra cuando Jesús
hiciese su ausencia en su ascendencia cuando ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, que tampoco tiene, pero se sentó allí. Entonces, al sentarse allí, hasta que Él venga, hasta que Él aparezca nuevamente en la parucía, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste nuevamente, entonces le veremos tal y como es Él. Esa es la esperanza bíblica, y eso es lo que la Biblia nos habla en capítulo 3, verso 1 del Evangelio, o mejor dicho, de la carta del libro de San Juan, la primera carta de San Juan, donde habla de que ya somos hijos de Dios, pero todavía no. Y que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y lo que Pablo luego habla también en Colosenses capítulo 3, cuando Él aparezca. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros es, en estos dos versículos que estamos tocando, que estamos tratando de unir ambos versículos, es que en el uno que nos dice Dios es espíritu, por el otro que Jesús en carne le va a rogar al Padre la venida del Consolador, del otro, que ya en la semana pasada hablamos que la palabra otro, alón, que es el texto original griego que se está usando allí, se está usando de otro igual que yo. Entonces, cuando el texto está hablando eso, luego también nos habla nosotros del capítulo 16, donde Jesús comienza a decir las funciones del Espíritu Santo, que cuando Él venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio, va a tomar de lo mío, va a tomar de lo mío. Por eso es que cuando nosotros leemos estos textos bíblicos conforme los modalistas nos están trayendo a nosotros la unidad de Dios en una sola persona, no en tres divinas personas, nos trae complicaciones en el texto dentro de la gramática y la estructura de la oración, lo que se llama semántica de la oración, porque nos está diciendo que el Espíritu Santo, cuando Jesús va a rogar al Padre, el Padre va a enviar al Consolador, al otro Consolador que le llama Alón, y que ese otro Consolador iba a redarguir al hombre de justicia, de pecado y de juicio, capítulo 16, versos del 7 en adelante, que es la obra de conversión, es la obra del Espíritu Santo en el pecador para traerlo a los pies de Cristo, y que Él tomará de lo mío y Él iba a revelar a Jesús. Es decir, que la misión del Espíritu Santo era revelar quién es Cristo, la justicia de Cristo, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. El juicio que nos trae a nosotros y a los pecadores sobre la revelación de Jesús, para que el hombre tenga lo que se llama convicción de pecado. Y sé que este es un gran problema en el día de hoy, no solamente dentro de la teología bíblica, dentro también del monarquianismo modalista, pero también es un gran problema dentro de la propia psicología, porque la propia psicología hoy ha señalado al cristianismo como una de las religiones más problemáticas para la salud mental, porque ellos dicen que en la psicología se enseña de que el cristianismo es una religión que le lleva al hombre las sagradas escrituras, la Biblia, donde le enseña la moral, es decir, no la moral cualquier moral, porque todo el mundo tiene moral, todo el mundo tiene valores, pero tener valores cristianos es otra cosa a los valores de este mundo. Entonces, vivir una vida ética conforme al mundo es otra cosa, y vivir una vida ética en santidad conforme a las Sagradas Escrituras es otra. Entonces, cuando hablamos de ética, todo el mundo tiene ética. El pecador tiene ética. Tiene la ética del mundo. Lo que el mundo dice que hay que hacer, ellos hacen. Pero cuando hablamos de la ética de Dios y de la moral de Dios, estamos hablando de otros 20 pesos. Estamos hablando de cómo se vive conforme al reino de Dios. Cómo se vive conforme a la justicia de Dios, la vida de Dios. El ser de Dios en nuestras vidas, la vida de redención, es decir, el nuevo nacimiento, cómo se trabaja esto dentro de la moral de Dios. Eso es una cosa, y cómo se habla dentro de la vida del mundo es otra cosa. Entonces, podemos decir generalmente que todo el mundo tiene moral. El pecador tiene moral, tiene ética también. Pero una cosa es la ética del mundo y otra cosa es la ética de Dios. Y otra cosa es la moral del mundo y otra cosa es la moral de Dios. Entonces, cuando miramos estas verdades bíblicas y qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de la psicología, nos está enseñando la psicología de que
esta situación donde el hombre es redarguido por el Espíritu Santo se trata como parte de la salud mental del ser humano. Es decir, que la fe cristiana le trae al ser humano por medio de la palabra de Dios. Ellos no dicen por el Espíritu Santo porque no lo conocen ni saben quién es, pero dicen que por medio de la palabra de Dios el hombre le provoca tristeza, dolor por lo que cometió, por lo que hizo malo. Entonces, cuando ellos están hablando del problema de salud mental, la fe cristiana está dentro del DSM-5 como parte de un problema mental, de salud mental al ser humano, y por eso es que dentro de la psicología se echa a un lado la fe cristiana por ser un problema a lo que es el dolor que el hombre siente por pecar. Entonces, quiero decir esto porque es que nosotros a veces nos queremos tragar las cosas, nos queremos tragar la psicología como si la Biblia fuese psicología o como si la psicología fuese Biblia. Y en la palabra del Señor eso no es así. No se puede juntar el agua con aceite y no se puede mezclar la palabra de Dios con la psicología. Y esto no estoy diciendo que no hay cosas buenas dentro de la psicología que se puedan usar para ayudar al ser humano como acompañamiento a esta persona que necesita ayuda. Pero no es la psicología una fuente de transformación, porque el único que puede transformar al ser humano es el Espíritu Santo en la operación del nuevo nacimiento. Entonces, nosotros cuando estamos mirando estos textos aquí, que nos traen complicaciones a la hora de nosotros mirarlo dentro de la fe modalista, y la miramos dentro de lo que la Biblia nos está enseñando, es decir, dentro de la estructura de la oración, de cómo gramaticalmente la Biblia nos está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a hablar de Cristo. Entonces, si Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo, ¿cómo es que Él habla de Él? No lo puedo entender, a menos que uno tenga un trastorno de personalidad múltiple, donde uno a la misma vez se sienta varón y se sienta mujer. Y también se sienta otra cosa. Entonces, dentro de estos problemas que tenemos nosotros hoy, y dentro del problema que estamos tocando modalista, hay mucho que tenemos que tocar aquí, mucho de lo que tenemos que hablar aquí, y estoy tratando de no meterme dentro del tema de la Trinidad, porque no es el tema que yo estoy tocando de quién es Jesús, dentro de cómo se está enseñando en diferentes tradiciones o fe, o herejías, como así se enseña desde el comienzo de la iglesia, que se trató como herejías, fue señalado, como ya había dicho, en el 195 como herejía. Ya el primer siglo de la era cristiana, ya antes del segundo, ya se estaba declarando el unitarismo como herejía. Y entonces hasta el día de hoy se sigue hablando de Sabelio, el sabielismo, el patropasionismo, dentro de que Dios sufre. El que sufrió en la cruz no fue solamente Jesús, también fue el Padre, porque ellos son una sola persona. Entonces, dentro de estas verdades que estamos tocando, estamos mirando cómo es que el Espíritu Santo va a venir. Y ya le dije en la semana pasada que estábamos tocando de cómo la Biblia nos habla a nosotros, de que les conviene que yo me vaya. Y habíamos hablado sobre eso. ¿Cómo es que la Biblia está señalando que les conviene que yo me vaya? Es decir, a ustedes les conviene que yo parta, me separe de ustedes, me vaya a los cielos, al cielo de mi Padre, y esté con Él allí hasta la segunda venida, hasta mi segunda venida, y hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. Y entonces, este texto está hablando en primer lugar de una partida en carne. Jesús, el Verbo se hizo carne, vino en carne, ministró y trabajó en carne. Jesús murió en carne. Jesús resucitó en carne, y no solamente resucitó en carne, dio evidencia empírica de su resurrección, no solamente a sus hermanos en la fe, sino a personas que no creían en Él. Porque dentro de esa lista de las personas que no creían en Jesús, de que Él había resucitado, era Tomás uno de ellos, que cuando dice, si yo no lo veo, si yo no meto mis manos en sus heridas, yo no puedo creer.
Y dentro de esos que no creían estaba también Saulo de Tarso, que más tarde se convierte en lo que es el apóstol Pablo. Estas dos personas, tanto Tomás como Pablo, no caen dentro de las personas que meramente tienen fe para creer. Porque Tomás estaba pidiendo evidencia empírica. Y Jesús le trajo evidencia empírica, le trajo su propio cuerpo y le dijo, mete tus manos en mis heridas y toca para ver si un espíritu no tiene hueso y carne como veis que yo tengo. Y cuando él vio la evidencia empírica dentro de sus ojos, que la primera regla del modelo de investigación científico es la observación. Cuando él delante de sus ojos está allí la evidencia observando al Jesús que tenía carne y hueso, dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Ah, porque ves, ahora crees. Bienaventurados aquellos que vieron y creyeron, que no vieron y creyeron. Así que, fíjese cómo estamos tocando estos textos para que se vea la complicación que hay dentro de lo que es el modalismo y cómo se está entendiendo esto que Jesús nos dice a nosotros en el capítulo 16 del libro de San Juan, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí hay varias cosas que están encerradas que son demasiadas profundas para uno explicarlas someramente. Por un lado, nos está diciendo que a los discípulos les conviene la partida de Jesús para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cuál era uno de los problemas de tener a Jesús en carne en la tierra con ellos? Bueno, el problema era que el propósito de Dios, que lo van a entender mucho más tarde, es decir, después de la partida de Jesús, 40 días después, cuando el Consolador viene en el día de Pentecostés, es que van entendiendo por qué era necesario que yo me fuera. Por un lado, era necesario la partida de Jesús porque su partida implicaría la verdad que Él estuvo predicando. Él estuvo predicando acerca del reino de Dios, el establecimiento de su reino que iba a proseguir en lo que todavía ellos no entendían, en la iglesia que iba a ser también parte de su reino. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, su obra redentora, su muerte, su resurrección, iban a ser aplicadas al aquel creyente, aquella persona que creyera en Jesús como Señor de su vida, para que se le aplicara en el nuevo nacimiento, y se le diera entonces una salvación, sí ya, pero todavía no. Esa salvación iba a tardar hasta la venida del Señor. Cuando entonces Él venga, Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza conforme al cuerpo de su gloria. Es decir, lo que Pablo también en 2 de Corintios comienza a hablarnos en el capítulo 5 acerca de la casa, del edificio que tenemos reservada en los cielos. Es decir, el cuerpo glorificado. La salvación comenzaría tan pronto la persona aceptara a Jesús como Señor de su vida. Sí, ya, pero todavía no hasta que Él fuese redimido, su cuerpo resucitado, glorificado. Y ahí culmina la parte de lo que es la redención, la parte de lo que es la salvación del ser humano. Entonces, dentro de ello, por eso les convenía, porque la obra de la cruz iba a ser aplicada por la otra persona que Él le llamó. Yo rogaré al Padre y enviará al Consolador, al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a aplicar los méritos de la cruz de Cristo, de su obra, de su sacrificio. Iba a ser aplicada al pecador para que éste recibiese nueva vida, es decir, fuese
regenerado y tuviera una nueva vida. Iba a ser justificado por la obra de Cristo, iba a ser regenerado por la obra del Espíritu Santo, que la están haciendo distintas personas, aunque, vuelvo a repetir, los monarquianos modalistas están diciendo que hay una sola persona, pero mi Biblia dice bien claro que esta obra de redención no la hizo ni el Espíritu Santo, la obra de redención no la hizo tampoco el Padre, porque el Padre es Espíritu, dice Jesús, la hizo Jesús en carne. Él murió por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Él fue colgado en la cruz por nosotros. Él murió por nosotros. Y Él resucitó para nuestra salvación. Entonces, cuando miramos toda esta verdad bíblica, estamos mirando que la fe modalista, estamos dentro de lo que es la apología. Y nos falta todavía hablar de la cristología dentro de esta enseñanza que estamos tratando de tocar, que estamos tratando de explicar, que es bastante complicada explicarla por el hecho de las tareas económicas, de la Trinidad económica, que tiene la verdad bíblica de que el Padre nos crea, el Espíritu Santo Jesús nos redime y el Espíritu Santo aplica la obra de redención en el ser humano, lo santifica, lo regenera, lo santifica, lo prepara para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Él aparezca. Entonces, mirando estas verdades de la palabra del Señor, que el Espíritu Santo iba a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio, lo iba a señalar, lo iba a hacer sentir triste y pecador, por un lado, y por el otro abriéndole la alternativa para que Él, por la obra del Espíritu Santo, la obra previniente de gracia, porque nadie puede ser salvo sin la gracia, y esa obra previniente del Espíritu Santo tocando al pecador y enseñándole que es pecador por un lado, para que se sienta pecador por un lado, y por otro lado, para que pueda escapar de ser pecador y ser ahora redimido por la sangre del Cordero. Entonces, este trabajo es trinitario. Esto es lo que se llama Trinidad económica. No podemos apartar las personas de la Trinidad diciendo que Jesús es la misma persona que el Padre es lo mismo que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es lo mismo que Jesús. Porque esto nos traería problemas a la hora de leer el texto bíblico. Vuelvo a repetir, nos trae problemas de semántica, es decir, de cómo está estructurada la oración. Nos trae problemas gramaticales en la oración. Y nos trae problemas a nuestra capacidad humana de poder entender el texto bíblico, porque me los estás complicando, tras que ya está complicado porque el texto bíblico está escrito en original hebreo, griego y parte de él está también en arameo. Y hay que estar mirando estas lenguas para uno hacer una buena exégesis bíblica. Entonces, y una etimología bíblica. Y ahora me estás cogiendo la estructura de la oración, la semántica de la oración, me la estás tergiversando de tal manera que entonces el texto no hay manera de entenderlo, porque el texto me está diciendo que Jesús le va a rogar al Padre que no tiene, para que nos envíe el Consolador, y que Él y que iba a enviar al Espíritu Santo, y en este asunto de enviarnos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no iba a hablar de Él, que iba a hablar de Jesús, iba a resaltar la figura de Jesús, iba a celebrar la persona de Jesús, iba a ser la presencia de Jesús en medio de la iglesia, el Espíritu Santo, porque Jesús no está con nosotros, quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo hace real la persona de Cristo en medio de la iglesia. Él no está aquí, está sentado a la diestra del Padre, Él vendrá. Pero si yo canto que Jesús está aquí, tengo que tener grandes problemas teológicos, porque ya no sería la segunda vez que viene, sino es como la millonésima veces que Jesús desciende a la tierra y está con nosotros. La Biblia es clara. Y ahí está dentro de lo que es la cristología, cómo afecta el unitarismo, la cristología bíblica. Y como el tiempo ya se me va, yo quiero hacer explicación sobre esta parte porque prefiero saltar todo lo demás que hay allí para hablar de esta parte. Y esta parte es bien interesante, bien importantísima, porque es parte de lo que es el programa de la redención, de cómo está y la culminación de este programa de redención. Es decir, que al Jesús irse a los cielos, al cielo de Dios,
Y al Jesús ascender y a estar con el Padre, Padre que no está porque está solo, según el unitarismo. Entonces, que el Espíritu Santo iba a estar en la tierra porque uno de las limitaciones que tenía la encarnación de Jesús era que Jesús podía estar en Judea, pero a la misma vez no podía estar en Galilea. No podía a la misma vez estar en Capernaum. No podía a la misma vez estar en ninguna otra parte. Es donde único podía estar. Esa es la limitación humana. Lo que nos hace a nosotros humanos es la limitación de tiempo y espacio. No podemos estar en todos los lugares a la misma vez. Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, porque el Consolador va a venir en espíritu. Y por estar en espíritu y por ser un espíritu infinito, eterno, omnisciente, Él no solamente omnisciente, omnipresente. Él puede estar con la iglesia de Dios en Puerto Rico, a la misma vez puede estar con la iglesia en Colombia, puede estar con la iglesia en Estados Unidos, puede estar con la iglesia en Canadá, puede estar con la iglesia en Arabia, puede estar con la iglesia en Japón. El Espíritu Santo en el mismo momento puede estar con la iglesia en todas partes del mundo, y esa era una de las partes donde Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no podría estar con nosotros. Una. Número dos, su ascensión al cielo mostró que Él era el Hijo de Dios, el Señor. Capítulo 1, verso 3 del libro de Romanos. Y ahí nos dice que fue vindicado por el Espíritu Santo, y todo esto hace que el Espíritu Santo descienda, se cumpla el escatón que había anunciado el profeta Joel cuando dijo en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, los hermanos en Pentecostés y la multitud que estaba allí preguntó, ¿qué locura es esta? ¿Qué borrachera tienen esta gente que tienen aquí? Están hablando, son galileos y están hablando en nuestros idiomas. ¿Qué es esto que ha pasado aquí? Pedro les dice, esto fue lo que anunció el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que desde el momento del escatón, de descender el Espíritu Santo en la iglesia, como cofundador de la iglesia, el Espíritu Santo anunció el fin de los tiempos, el escatón. El escatón no es otra cosa que la escatología bíblica, es decir, que los últimos días comenzaron exactamente con la venida del Espíritu Santo a la iglesia, que ya estaba en los últimos días cuando comenzó ella, y todavía sigue estando en los últimos días hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Eso de que hoy nos estén inventando nosotros el dispensacionalismo y diciendo no, que ahora es que estamos más cerca que antes, no, que la escatología bíblica, mire hermano, la escatología bíblica comenzó con la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Léase el libro para que vea cómo interpreta el escatón mi hermano Pedro, el apóstol Pedro, cómo él interpreta la profecía que había dicho Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y allí, cuando está hablando de toda carne, no está hablando que los cerdos hablarán en lengua, ni está hablando que los cerdos van a ser llenos del Espíritu Santo, porque carne allí no está implicando toda carne, la carne de ave, la carne de animal, la carne de humana o la carne de los peces, porque Pablo dice que cada una de ellas son diferentes carnes. Pero cuando la Biblia está hablando que el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne, estaba hablando sobre todos los hijos del Señor, porque es el pueblo del Espíritu. Sin el Espíritu Santo nadie es pueblo de Dios. Sin el Espíritu Santo nadie es iglesia de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, es un pueblo especial, es un fenómeno distinto a la sociedad humana en la que vivimos. Nosotros somos parte de la sociedad humana en el día de hoy.
pero nosotros somos el pueblo de Dios. Es un pueblo especial, un pueblo marcado por el Espíritu Santo, por la promesa del Espíritu Santo, es decir, por el Espíritu que se le había prometido a la iglesia, que Jesús luego le habla que el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros y con nosotros. Es el Espíritu de la promesa que luego Pablo en el libro de Gálatas nos habla en el capítulo 3. ¿Recibiste el Espíritu Santo por la obra de la ley o por el oír de la fe? Ese Espíritu Santo lo recibe todo ser humano que ha aceptado a Jesús como Señor de su vida y que es parte hoy de la iglesia invisible. Es decir, la iglesia que es la verdadera iglesia de Dios, punto. Porque la iglesia visible se ha tratado en la teología bíblica por muchos años, por muchas décadas. Se ha tocado lo que es la iglesia invisible y la iglesia visible, y se ha llegado a la conclusión que la iglesia visible es todo el que va a un templo. Pero la iglesia invisible es la verdadera iglesia, la que tiene el Espíritu. Es la única iglesia del Señor. Que Pablo luego en el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Primera de Corintios nos explica a nosotros el pueblo de Dios, que es el pueblo del Espíritu, es el pueblo que tiene el Espíritu de Dios, que ha sido bautizado con el Espíritu de Dios, que vive en el Espíritu, camina en el Espíritu, ora en el Espíritu, vive una vida en el Espíritu, da el fruto del Espíritu. Y es una iglesia marcada por el Espíritu, sellada por el Espíritu, con las primicias del Espíritu. Y es una iglesia que le ha sido dado el Espíritu de la promesa como garantía a esta iglesia de que lo que Dios le prometió a ella le vendrá sobre ella. Entonces, cuando miramos esto de la escatología bíblica, estamos mirando allí en el capítulo 15 del libro de Corintios, donde Pablo nos da puedo decir, una manera cronológica de lo que va a pasar. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Esto es Pablo hablando acerca de la diferencia entre Jesús y el Padre. Y él le llama, luego cuando entregue, es decir, cuando Jesús entregue al Padre que según los modalistas no tiene, entregue el reino a Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, todo poder, es decir, cuando ya Jesús haya regresado, haya venido, cuando ya Jesús haya establecido su reino, que es lo último que va a hacer. Una vez que Él venga, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, va a establecer lo que empezó en su primera venida, el reino. Cuando termine ese reino, cuando ya culmine y haya suprimido todo poder, todo dominio, y el último dominio que va a suprimir es la muerte, en la resurrección, porque todos los que estamos esperando al Señor vamos a resucitar. Y una vez terminada la resurrección, se terminó lo que se llama el plan de redención. Entonces el propio Hijo le entregará el reino a su Padre para que luego sea Dios en todo y en todos. Mire cómo termina la lectura de la palabra del Señor en el día de hoy. Y nos dice, verso 24, luego el fin. Cuando haya entregado el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que sujetó todas las cosas a Él, es decir, el Padre le sujetó todas las cosas a Cristo, claramente, el texto dice, claramente se acentúa a aquel a que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, a Dios. Y luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Es decir, que allí, cuando vemos el fin de todas las cosas, esto nos dice que el propio Hijo va a entregarle el reino a su Padre
para que Dios sea en todo y en todos. Es decir, allí culmina todo lo que se llama Trinidad económica. Allí termina eso de llamarnos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son de hecho las cosas que hoy se usan para hablar tanto de la creación, como hablar del plan de redención, como hablar de las relaciones. Se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando ya el Hijo haya regresado, haya establecido su reino y haya suprimido todo dominio, el propio Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que ahora sea Dios en todo y en todo. Hasta aquí terminamos con esta travesía de lo que es el monarquianismo modalista, el patropatriocionismo, lo que es el sabierismo, lo que es el unitarismo, lo Jesús solo, lo que es los Jesus Only, que es, ¿cómo se llama esta manera de entender la monarquía divina? Es decir, la unidad de Dios en una sola persona con tres máscaras. Nosotros claramente no creemos en eso, porque creemos en lo que es la ortodoxia de la fe cristiana, que cree en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que estas tres divinas personas tienen tareas distintas y trabajos distintos que hacer dentro del plan de redención hasta que culmine el reino de Dios. Y entonces Dios sea en todo y en todo. Hasta aquí, amados, le hemos tratado de enseñar la palabra desde una forma que hemos siempre tratado de ser claros en el texto, ser contextual y a la misma vez contemporáneo. Así que oramos y damos gracias al Señor, y también si hay alguna vida que quiera aceptar a Jesús como Señor, hoy también oramos por usted para que hoy sea parte del pueblo de Dios, del pueblo del Espíritu, del pueblo que tiene la promesa y del pueblo que está asegurado de lo que Dios prometió le será cumplido. Soberano Dios, gracias por tu amor, bondad y misericordia. En esta hora te pedimos que si alguna vida no conoce a Jesús, tu Espíritu Santo haya estado trabajando con él en todo este programa y que pueda recibirlo como Señor de su vida, y que tu Espíritu Santo le bautice, le llene de esa presencia del Espíritu Santo para que dé fruto para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, amados, hasta el próximo domingo, si así el Señor no nos permite. Amén.